Recibimos a Santiago Soto, como les decíamos, para hablar de esta situación de los NINI y esta propuesta, ¿verdad?, del ejército, de buscar una alternativa, en definitiva, yo creo que con las mejores intenciones, ¿verdad?, de ofrecer una posibilidad para estas personas que actualmente quizás no tienen un rumbo certero de hacia dónde, bueno, planificar su futuro. ¿Y que esta, usted cree, puede ser una opción? Buen día, Santiago. Buen día. Un gusto estar con ustedes de nuevo, un gusto también. Director del INJU, por cierto, ¿no? Saludar a la audiencia que nos está mirando. Sí, yo creo que lo primero que hay que rescatar es la buena voluntad del ejército de poner arriba de la mesa una propuesta, sumado además a una propuesta del gobierno que en este momento está arriba de la mesa, que es el diálogo social. El diálogo social es una instancia que convoca al gobierno, organizaciones, obviamente las instancias también del Estado, del gobierno, partidos políticos, sociedad civil, para discutir sobre los temas importantes del país. Así que creo que sí, coincido plenamente que lo primero es celebrar que se tiren propuestas, que estén preocupados por la situación del país, como está preocupado todo el Uruguay, ocupado también sobre los asuntos que nos importan, y que además lo hagan de cara a la propuesta del diálogo social. Creo que después los contenidos de la propuesta justamente son las cosas que vale la pena y que tiene sentido discutir en esta instancia, ¿no? Claro. Ahora, Uruguay, país de prejuicios, y ni bien Manini Ríos hizo pública esta idea, comenzaron a surgir voces contrarias. Ayer Celsa Puente no quiso referirse al respecto, pero desde el MIDE sí se escucharon voces contrarias a esta iniciativa. ¿Y por qué? ¿Por el prejuicio de que es el ejército? Porque yo le cambio el protagonista y pongo la Asociación Uruguaya de Fútbol convoca a los NINI que se acerquen a una institución para ver si pueden, o una agrupación teatral o lo que sea. ¿Es porque se trata del ejército que se revuela, se genera tanto revuelo? Bueno, el ejército es un actor importante que tiene además una presencia nacional, no es que hable Manini Ríos no es lo mismo que hable mi vieja, no sé, sí. Digamos, está hablando una persona que representa a la institución militar y que obviamente tiene una carga en mucha parte de la ciudadanía respecto, sí, obviamente, al juicio que tiene sobre el ejército y algunos también de los prejuicios. Yo coincido que Uruguay, que puede ser que la propuesta desde algunos sectores se ve con prejuicio, tanto a favor como en contra de la propuesta, porque si uno lee en redes se escuchan también cosas que no van al fondo de la propuesta, y creo que en esto del país de prejuicios creo que es un buen pie para discutir sobre exactamente cuál es el fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan, cuál es su dimensión, cuáles son las propuestas. Creo que ahí también vivimos de muchos prejuicios, incluso muchas propuestas también trabajan sobre muchos prejuicios sobre esta situación. Bien, Santiago, pero en ese caso, aquí tenemos una propuesta concreta, que es la que manifiesta el ejército, y quizá no conozcamos tanto, si hay, te lo pregunto a ti, qué propuestas hay desde el INJU y desde el propio Estado para tratar de captar esa masa de NINI. Exacto, te agradezco la pregunta. Creo que lo primero tenemos que ampliar un poco el diagnóstico. Realmente, cuando uno dice 17% de jóvenes que no estudian ni trabajan, en realidad hay adentro, en el prejuicio de la gente en este país de un poco prejuiciosos que somos, mucha gente se imagina a un varón tirado en una plaza, pronto para robar, y creo que si uno trabaja en las políticas públicas desde esa perspectiva, le erra. De ese 17%, un tercio son jóvenes que buscan empleo. Más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres, o sea, es gente que está buscando su primer empleo, hace su primera experiencia, digamos, eso es una situación normal, digamos, transitoria en la vida de los jóvenes. Luego otro tercio de esas, y que además tiene que ser atacada con instrumentos como la ley de empleo juvenil, instrumentos que ya están arriba de la mesa respondiendo también a las preguntas de políticas públicas. Hay otro tercio de esos jóvenes que son mayoritariamente mujeres, mujeres que se dedican a los cuidados, tanto de sus hijos como de sus hermanos, como de otras personas dependientes. Y entran en la categoría de NINI. Entran perfectamente. Cuando la categoría de NINI está construida muy simplemente, va al encuestador, usted está estudiando, está trabajando, no está estudiando, no está trabajando, entra en NINI. Por eso nosotros tratamos de no trabajar tanto con la etiqueta, pero ahí, por ejemplo, el sistema de cuidados, una propuesta en la que el gobierno está trabajando fuerte, seriamente, es claramente una propuesta que es la más importante para ese tercio, digamos. Estamos hablando de 1 de cada 3 de esa población que uno se imagina está ahí. Y luego hay sí un tercio que no estudian ni trabajan, pero no están ni en tareas del hogar, ni tampoco están buscando empleo.
Y creo que ahí hay que poner una parte importante de la lupa, pero también hay situaciones súper heterogéneas ahí. Hay situaciones más vinculadas sí a la exclusión social, a problemas más de lo que uno imagina, lo que tiene la gente en el imaginario social de la cuestión de qué es un niní, y ahí hay políticas concretas. Jóvenes en Red, por ejemplo, trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, el INJU trabaja en 42 puntos del país, atendió a más de 5.000 jóvenes en este tiempo, centros juveniles que funcionan en 80 puntos del país, se trabaja sobre un proyecto de inclusión laboral y educativo. Realmente son propuestas que han tenido más de 70% de éxito en la reinserción a la educación y al trabajo. Por ponerte dos ejemplos de dos políticas concretas que trabajan sobre justamente el imaginario que está más sobre cuál es el problema de la situación de los niní. Pero también hay, y por último, otras situaciones que también entran en la categoría no estoy en trabajo. Invito a la audiencia a que piense en su familia y en sus amigos o en su propia juventud. Es muy común que en la adolescencia y en la juventud los jóvenes y los adolescentes pasen por etapas de inactividad, porque ser adolescente y ser joven es estar buscando su lugar en la vida y muchas veces camino a seguir. Y sí, te desenganchás de un curso y hasta el año que viene no sabes para dónde arrancar, pero tampoco estás buscando empleo porque estás esperando que arranque. No se define una vocación. Santiago, pero más allá de esos casos y de todos los que vos enumerabas recién, digo, también sabemos que a veces hay una realidad de un grupo de personas, no quiero adjudicarles necesariamente que sean considerados jóvenes, pero sí un grupo de personas que, bueno, por la vida que han llevado adelante, después tienen enormes dificultades para insertarse en el mundo del trabajo, porque no tienen las herramientas, no recibieron la educación, les cuesta también sostener la exigencia del mundo laboral, que, por ejemplo, exige determinado horario, responsabilidad y demás, ¿no? Pensemos en ese sector vulnerable de la población. Cuando surge una propuesta como esta del Ejército, que además es aclarada por Manini Ríos, no se trata de formar soldados, dijo, se trata de formar a estas personas en lo que tiene que ver con la protección civil, quizás también por todas las tareas que viene ejecutando el Ejército más allá de lo que la compete específicamente. ¿Te parece que por allí, y pensando en ese público particular, ¿no? ¿Puede ser interesante que se piensen en este tipo de medidas, más allá de que esta prospere o no, que además tiene una cierta remuneración que, si no me equivoco, no es demasiado alta, son 7.000 pesos, pero no sé qué otras cosas ofrece el Ejército, si les da vivienda, si les da comida. Formación les da. Una alternativa que desde ese lugar es importante de considerar. Sí, 7.000 pesos es casi el monto de la beca del Fondo de Solidaridad, que es el que se le da a las universidades. Es un monto bastante... A ver, bueno, no sé las exigencias tampoco, sí, ¿no? De exacto, la de una contraparte. cosa y de la otra. Sí, yo creo que hay que tener propuestas específicas para la población que existe. Sería ilógico que desde el gobierno digamos que no existe un fenómeno que todos sabemos que existe, y justamente además estamos trabajando en varias iniciativas. Elvia decía algo que me parece que estuvo anteriormente respecto a los maestros y respecto al cariño, la contención, la importancia de sostener también emocionalmente a los niños en la situación de dolores, pero también en este tipo de políticas. Obviamente hay que trabajar sobre el encuadre. Nosotros en Jóvenes en Red, que trabajamos más, que hemos trabajado con más de 5.000 jóvenes, trabajamos en un proyecto educativo o laboral donde con el joven vamos construyendo esas habilidades que vos comentás, que no se construyen del día a la mañana, que no solamente tienen que ver con la disciplina o con más la estructuración de la vida, sino que para poder cumplir con ese nivel de logros, que por ejemplo en Jóvenes en Red tenemos niveles muy altos de logro, para poder construir, digamos, esas rutinas, esa cuestión de estructurar la vida, de poder sostener una propuesta laboral, poder hacer una capacitación para luego insertarse en el mundo del trabajo. Hay mucha investigación y hay muchos programas en el mundo que las metodologías más efectivas para lograr eso tienen que ver con un abordaje de este tipo, trabajar en proximidad con el joven, trabajar sobre un proyecto individual específico, trabajar sobre también el pasado que tienen esos jóvenes, sobre cómo llegan a esa situación, sobre las condiciones de contexto. Entonces yo creo que rescato fuertemente la preocupación del Ejército. Yo creo que hay que discutir, y creo que eso es lo más valorable. Creo que lo más valorable de esta propuesta es discutir, bueno, cuál es el mejor instrumento, cuáles son los mejores instrumentos para eso. Y el Ejército ya aporta en eso. Aporta, por ejemplo, la infraestructura deportiva que tiene para algunos jóvenes de Jóvenes en Red trabajan en la infraestructura del Ejército o en otros lugares. Y bueno, tendremos que pensar, capaz que hay que pasar que a algunos jóvenes sí les sirve una experiencia más vinculada a la disciplina. Puede ser, no creo que sea el instrumento. ¿No crees que se educa?
¿A eso vas? Hay una parte que, obviamente, que para buscar, exactamente, hay para encontrar un lugar, digamos, que estructure tu vida, hay que también ir construyendo el deseo. Y muchas veces Claro. de nuestra experiencia de trabajo con esta población que uno tiene en el imaginario, pero que después son personas concretas, reales, que tuvieron su familia, su infancia, o sea, la gente que nos está viendo bien lo sabe, hay que trabajar muy profesional y profundamente. No, creo que no alcanza solamente con las cuestiones más vinculadas a la disciplina, pero bienvenido el debate, bienvenido a debatir sobre Claro, estos temas porque de la adolescencia y la juventud. Porque si se debate es porque el problema existe, ¿no? Por Y porque hay supuesto. preocupación, la manifestó Manny Ríos, pero también desde el organismo que vos encabezás, desde el INJU, también hay distintas áreas de trabajo. Y las causas pueden ser muchas. Vos recién decías, la falta de decisión por un tema vocacional, arranco una carrera, termino otra, pero también está aquello hoy en día, ese concepto instalado en este Uruguay, que además de tener prejuicios suele estigmatizar, de que existe carencia de compromiso por parte de los jóvenes en algunas cosas y sobre todo hoy en día hasta cierta pérdida de valor en lo que refiere al trabajo en sí, a cuidado del trabajo. ¿Ese es un diagnóstico que hacen o no es tan así? Es más que nada un mito generado en torno a la sociedad respecto a los jóvenes. Bueno, esa es una linda discusión, todos los mitos que hay respecto a los jóvenes en Uruguay. Bueno, es medio lógico, es una sociedad muy envejecida respecto a otra sociedad, incluso respecto a la sociedad en la que vivieron nuestros abuelos, sí, claro, que hemos envejecido mucho. Yo creo que ahí hay que, por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Trabajo de una de sus líneas es trabajar en la cultura del trabajo para el desarrollo. Creo que es muy importante trabajar la cuestión cultural además de las oportunidades. A veces hay oportunidades de empleo, está el subsidio de la ley de empleo juvenil, está el acompañamiento, están los equipos, pero hay que trabajar justamente con los jóvenes para incorporar estos hábitos, estas cuestiones, de estos códigos del mundo del trabajo que obviamente no son los códigos habituales que necesariamente manejan. Pero me gustaría darle la dimensión al grupo del que estamos hablando de jóvenes. O sea, los jóvenes que estamos hablando de esto es 5, 4%, 6%, depende de la definición que uno agarre. Digamos, estamos hablando caracterizar a la juventud por la excepción y por no la regla es otra de las cosas de este país, sí, de prejuicios que a veces tenemos, y creo que eso es justamente una cosa que nos hemos tomado. Pero justo reconocer a aquellos que corren de un trabajo al estudio o que hacen un esfuerzo importante. Por ejemplo, 2 de cada 3 estudiantes universitarios en el Uruguay trabajan. Claro. Estamos hablando de un porcentaje muy alto altísimo de jóvenes. Santiago, por supuesto, este es un tema, digamos, caro a las emociones de toda la población. Hay mensajes, Hay Sole. muchos mensajes. Vamos a compartir hay muchos. alguno antes de formularte la siguiente pregunta. Porque claro, además partimos de la base de que, por ejemplo, la propuesta del ejército específicamente sería voluntario, lógicamente, porque acá hay gente, Richard, por ejemplo, dice, yo creo que debería ser obligatorio, no una elección, y que sirva como experiencia laboral, Tipo ya que servicio luego, militar. claro, te la piden para cualquier empleo. Enseñarles a su elección un oficio que luego pueda ser usado para colaborar, ¿no? Como por ejemplo lo que sucedió en Dolores. Después tenemos, dice, la verdad estaría muy bueno, dice Sergio, tanto para ayudarse a ellos mismos como para ayudar a los demás. Y más viendo todo lo que hacen por mi gente en Dolores. La verdad muy agradecido con todo lo que se han hecho. Me parece que es una opción y podría implementarse como plan piloto antes de hacer primar todos los prejuicios al respecto. Ya probamos el modelo anterior y parece no tener muy buen resultado. Y una última de Verónica que dice, mi opinión es contradictoria, ya que estoy en parte de acuerdo porque tengo una nena de 18 años que decidió este año no seguir con los estudios, lo cual me duele esa decisión que tomó, pero tenerla todo el día sin hacer nada no es agradable. Dice, mientras espera la llamen de algún trabajo. Entonces, bueno, en esos casos pienso que enseñarles un oficio es muy importante. Tiene que ver un poco también, las experiencias personales le dan mucho valor a esta charla. Diana Rodríguez dice que el hermano hace mucho tiempo que busca trabajo y no tiene suerte, y con esta propuesta del ejército no solo va a tener una referencia, sino también le va a forjar el carácter y le da motivación, que es algo muy difícil para los jóvenes hoy en día, arrancar a trabajar sin experiencia. Santiago, ¿ves viable que coexistan propuestas como la del ejército más la que se está trabajando desde las políticas oficiales? Y te sumo una preguntita más. ¿A dónde hoy por hoy desde el Estado no se está pudiendo llegar en tu diagnóstico? Bien, vamos por partes. A ver, creo que la coexistencia de diferentes propuestas es bueno.
pero creo que justamente perdemos el valor del diálogo social, que es esta discusión que están dando desde los casos concretos los ciudadanos que vienen y plantean, bueno, yo, mi hija, la situación en la que está, dar el debate respecto a los temas. Claro, pero viste que la gente quiere acciones también, sí, ¿no? Totalmente, sí, y quiere acciones, y justamente lo que hay un montón de acciones distintas. Creo que con el ejército hay que dialogar sobre cómo es la mejor forma de que el ejército apoye a los programas y las políticas. O sea, unificar sociales. algunos Sí, criterios. yo creo que sí. No ¿Qué se creo que sería necesita bueno del tener ejército? una propuesta que la haga el ejército y como esta, que sea voluntaria y que vaya por su cuenta, por su carrera, descolgada del resto de las Una cosa políticas. coordinada. Una estrategia en común, en realidad. eso digo la discusión. Claro. Discutir para ponernos de acuerdo sobre concretamente cómo apoyan a las políticas sociales. Creo que el Uruguay tiene una imagen... consolidó una fractura social muy importante. Creo que cuando uno mira el capítulo de los niños por debajo de la línea de pobreza, cuando uno mira el capítulo de las familias que están en situación o algunos barrios que están en situación de exclusión, o el capítulo de los adolescentes y jóvenes, ve 3 capítulos sobre un mismo problema que tiene que ver con una fractura, un escenario de segmentación social que se ha generado en el Uruguay muy fuerte, y en el cual 10 años de políticas fuertes, de transferencias, de políticas fuertes, de, por ejemplo, propuestas. Hoy por hoy, estas propuestas que te nombraba, los 80 centros juveniles, eran la mitad hace 10 años, Jóvenes en Red no existía, había una matrícula de UTU muchísimo más baja. Realmente, en estos 10 años han florecido muchas propuestas, eso va por el camino correcto, pero vamos a tener que trabajar sobre el fenómeno de la exclusión social muchos años más como sociedad para vernos en el espejo y reconocernos. Desde todos los ámbitos, porque por otro lado ves UTUs con lista de espera de estudiantes que son jóvenes que realmente quieren entrar a estudiar, pero no tienen lugar. O sea, si habrá que conciliar un montón de O no criterios tienen los de diferentes medios, actores. o no tienen... No, pero que a bueno, veces son sí, muchas tienen toda las la voluntad situaciones. de formar parte del sistema educativo y no lo pueden hacer. Y a propósito también de lo que recién decías, ¿hay política de Estado que refiere a la inclusión laboral de menores infractores? Sí, bueno, trabajamos, mira, nosotros en particular en el INJU trabajamos en varias líneas, pero una de las líneas que trabajamos, nosotros hacemos el acompañamiento una vez que cumple la medida de privación de libertad. Sí, la pena, digamos. Exacto, una vez que cumple la pena, cuando sale el acompañamiento para el egreso en comunidad, donde lo seguimos en la orientación laboral en la que estuvo, porque tienen un programa de inserción laboral dentro de CIRPA, que ahora es INISA, que le van cambiando el nombre, pero los legisladores, pero básicamente es el sistema de responsabilidad penal adolescente que existe en el Uruguay, que trabajan convenios de inserción laboral y que nosotros trabajamos una vez que cumplen la medida para que en sociedad puedan reinsertarse. Trabajamos sobre un proyecto personal y sobre estas cosas, insisto con esto que decía Elvia, que me parece muy importante porque son jóvenes, una cosa es decir los niní y después empiezan a surgir palabras y el país de los prejuicios, los pichis, los vagos, un montón de palabras que realmente los niní, cosas así que a nosotros nos duelen como Instituto Defensor de los Jóvenes, pero hay que pensar de que esas son de que hay personas y adolescentes de carne y hueso con los cuales hay que trabajar para realmente motivarlos, reencantarlos e incluirlos en la educación y el trabajo de forma efectiva. Como insisto, tenemos resultados en los programas que estamos impulsando, aunque obviamente siempre se puede hacer más. Santiago, siempre el miedo presente en la sociedad, desde el lugar también de las madres y los padres, es esa situación de riesgo en la que se exponen también los jóvenes cuando no están en una actividad concreta, ¿no? Porque sabemos que estamos en un mundo complicado, la inseguridad aumenta, las tentaciones están al alcance de la mano, las ofertas, ¿no? De posibilidades de quizás hacer dinero de forma rápida y no de la mejor forma también. Ellos son como el blanco más fácil también, cuando no se está trabajando, no se está estudiando y quizás ese tiempo ocioso es demasiado. Entonces, sí. Por allí la preocupación lógica también, ¿no? Totalmente. De tratar de prevenir lo más posible. Sí, ahí vos mencionás otro factor clave que es la familia, ¿no? La familia que está, digamos, las familias, las diferentes, o los adultos de protección, quien sea referente de esos jóvenes, de justamente acompañar, estar con los jóvenes, eso está súper estudiado a nivel mundial. También que... Pero sabemos la realidad de muchas familias también. Exacto, tenemos que tener instrumentos, obviamente las familias, los referentes adultos de protección tienen que funcionar y también tienen que funcionar las instituciones para que cuando, por ejemplo, ahora con un sistema de protección de trayectoria que está impulsando ANEP, cuando un joven se va del sistema, que eso
reporte, una alerta, que se le pueda hacer un seguimiento, bueno, ¿por qué no venís? ¿De qué manera podés volver? ¿Qué es lo que, digamos, nos cierra de este proyecto? ¿Hay otra alternativa que capaz que es para vos, para tu perfil, para tu momento? Los jóvenes tienen muchos momentos. Sí, claro. Hay veces que tu momento no es la educación y el trabajo, y capaz que en 3 meses y después enganchan y son jóvenes personas, adultos súper exitosos y tienen algún momento. Tiene que ver mucho con la importante inestabilidad contener. emocional que hay Exacto. también en determinado momento de la Pero vida. que no se sienta y- excluido del sistema y no, quizás por una decisión que toma en determinada situación de su Claro. vida, ¿no? Y que después se pueda reinsertar Exacto. de Muy alguna bien. forma. Bueno, Santiago, muchas muchísimas gracias Santiago. Un placer. por tu Un gusto. visita y bueno, también por el gran trabajo que se hace. Muchas gracias.